Muy buenas, aquí está de nuevo Yelchufit, tu analista de confianza. Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Adrián Coats, en el cual, al ser un tío con experiencia, bueno, pues la gente le tiene en cuenta y por eso algunos usuarios suyos me han enviado a mí su vídeo para ver qué opino de lo que él dice. No sé si podrá aportar algo o no, no lo he visto, de verdad que no lo he visto, además me gusta reaccionar pues un poquito con el factor sorpresa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el vídeo va de cómo hacer un volumen limpio, la guía definitiva. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, preciosas? En este video les voy a enseñar cómo deben hacer un volumen de forma correcta, diferencias entre un volumen limpio y sucio y cómo hacerlo. En un volumen limpio estaríamos hablando de que antes de consumir los alimentos tenemos que limpiar bien los alimentos para que estén limpios. Bueno, hasta aquí fino. Empezamos bien, ¿eh? Chiste de Arévalo, Adrián. Vamos a ver. Qué chiste más. Bueno, empecemos. Bueno, el volumen limpio es básicamente no ganar grasa en exceso, es básicamente eso, simplemente controlar la subida de peso, que no sea una subida, digamos, muy excesiva o muy rápida en un corto periodo de tiempo. Pero claro, esto depende mucho del nivel de cada persona, por ejemplo. Bueno, el volumen limpio realmente es, evidentemente, estar en superávit calórico con alimentos que nos aporten algo, que nos aporten nutrientes, que no sean calorías vacías, ¿vale? Ya sabéis, unas proteínas de calidad que nos ayuden en esa función hormonal, estructural, unos hidratos de carbono que tienen una parte pequeña, pero también estructural y sobre todo energética, y unas grasas de calidad que no sean saturadas, que no sean grasas trans, que nos ayuden a nivel cardiovascular y que nos ayuden también en todo el proceso hormonal. Y de ahí ir construyendo un castillo con la mejor forma posible. Sí que es cierto que dentro de esta subida tiene que ser una subida controlada, porque aunque sea con comida sana o limpia, se puede coger grasa corporal. Por tanto, si cogemos más grasa corporal de lo que realmente debemos, va a provocar varias cosas. Esa grasa frontal, esa grasa visceral, sobre todo en hombres, mucho más peligrosa a nivel cardiovascular, síndrome metabólico, y también va a afectar a nivel hormonal, porque esa grasa va a afectar en esa conversión de la propia testosterona y por tanto en ese objetivo de la obtención de masa muscular. Un principiante que empieza al gimnasio con 50 kilos y mide 1,80, evidentemente en el primer año, pues tranquilamente a lo mejor esa persona puede ganar 15 o 20 kilos entre la cantidad de masa muscular, grasa, retención de líquidos, porque evidentemente gran parte del músculo es agua. Entonces sigue. Bueno, aquí sin llenarse mucho la cabeza, lo que pues, bueno, puede suceder es que en personas principiantes sí que hay una recomposición corporal, sí que se provoque, digamos, ese estado mágico en el que mejore la masa muscular y baje la grasa corporal. Cuando llevamos años de entrenamiento y tenemos una masa muscular sólida, es muy difícil, evidentemente, de forma natural, pues seguir elevando esa masa muscular de forma totalmente limpia y, evidentemente, bajando la grasa corporal. Aunque es el pez que se muerde la cola. Contra más masa muscular tenemos, evidentemente, nuestro metabolismo es más alto porque demanda más calorías y, por tanto, podremos comer más. Y comiendo lo mismo, bueno, pues puede que haya esa sensación, como digo, de recomposición corporal positiva. El primer año puede ganar gran cantidad de kilos, pero luego, al tercer año, esa misma persona a lo mejor aspira a ganar 3 o 4 kilos al año de músculo, o incluso menos. Entonces, ganar 20 o 25 kilos el primer año en esa persona puede estar bien, pero en su tercer año ganar 20 o 25 kilos te puede poner como un pelotón de playa. O sea, podrías trabajar básicamente de boya en el mar, para avisar a los barcos de que por ahí no pueden pasar. Que el volumen sucio sería básicamente eso, ganar una excesiva grasa en el volumen. Normalmente el ratio ideal... Puede pasar también que a veces, en personas con metabolismo realmente alto, bueno, pues tengamos que meter un poquito de comida no tan limpia para poder llegar a ese superávit, porque en comida limpia, evidentemente, el volumen es tan alto que terminamos generando aversión hacia la comida y siempre estamos hinchados, etcétera, etcétera. Tienen que ser herramientas muy estratégicas en las cuales, si nosotros, evidentemente, somos principiantes y no conocemos este tipo de herramientas, nos tienen que guiar gente pues que esté más preparada. Para ganar masa muscular está entre 1,1, 2,1, que quiere decir 1 kilo de grasa, 1 kilo de músculo, o 2 kilos de grasa, 1 kilo de músculo, ya en gente más intermedia o avanzada, que tiene poca capacidad ya para ganar masa muscular. Y por lo tanto estas personas sí suele pasar que ganan un poquito más de grasa respecto a la masa muscular que pueden ganar, porque claro, aquí influye el mesotipo, evidentemente, pero también esto es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esa alimentación podemos estar con los receptores totalmente saturados. Si estamos saturados con estos receptores de glucógeno, ese agua, evidentemente, ya el músculo no va a dar para más y ese agua va a ser un agua
bueno, que no vamos a poder eliminar y nos va a provocar esa sensación de estar inundados, como digo siempre, ¿no? Entonces, esto hay que jugar también dentro de esos volúmenes con estas estrategias para poder eliminar el agua, para poder limpiar un poquito, para poder tener una compensación positiva, etcétera, etcétera. Y como he dicho antes, esto se consigue con experiencia. Pero bueno, no todos tenemos que aprender a través de los errores, que está bien también, pero podemos aprender con una guía, ¿vale? Con una guía, que en este caso sería tu entrenador, tu dietista, tu nutricionista. Y bueno, pues para hacerlo de la mejor manera posible, porque tampoco tenemos que pasar por un proceso en el que siempre nos veamos mal. Esos volúmenes excesivos sí que es cierto que no son positivos porque también nos provocan mucha carga a nivel orgánico, y ya no hablamos de un tema estético, hablamos de un tema de salud y evidentemente y por ende también la obtención de masa muscular. No es lo mismo tener capacidad para ganar 2, 3, 4 kilos al año que tener capacidad de ganar 10 porque eres completamente principiante. Esto también lo tenemos que tener en cuenta dentro del contexto a la hora de a la velocidad que subimos de peso. Porque si yo me pauto una subida de 1 kilo, por ejemplo, al mes, o 1,5 kilos, hablemos de 1,5 kilos, esos son 18 kilos al año. Si yo hiciera... Bueno, el tema del peso es muy relativo, sobre todo cuando estamos empezando y no estamos compitiendo. No tenemos que olvidarnos un poquito del peso como tal, tenemos que intentar elevar sobre todo de la forma, digamos, más rústica, en mi experiencia. El peso es una mala guía, sobre todo la impedancia, y lo más efectivo son los perímetros, ¿vale? Ese contraste de perímetro de cintura con extremidades, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy comiendo relativamente bien, estoy comiendo relativamente limpio, y un fin de semana me excedo en hidratos de carbono y tengo, digamos, esa compensación positiva, o sea, que empiezo a cargar de glucógeno y por tanto empiezo a cargar de agua, me peso el lunes, igual peso 2 kilos más. Y si es una máquina de impedancia, en una báscula de impedancia, pues como es una frecuencia que va a través del agua intramuscular, la frecuencia es mucho más fuerte, porque yo tengo más agua dentro del músculo, esa agua evidentemente es salina porque es conductible. No tenemos agua destilada dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que va a salir como que tengo 2 kilos de masa muscular más. ¿Es real? No. Cuando hago una dieta cetogénica y pierdo evidentemente todo ese agua muscular, me peso y me sale que tengo 4 o 5 kilos menos de masa muscular, ¿es real? No. Tenemos que tener en cuenta que estos son procesos puntuales. Entonces, en los perímetros, aunque tampoco son evidentemente algo que está escrito en fuego, lo que va a suceder es que esos perímetros nos van a guiar de una forma, digamos, más efectiva. Si aumento mucho mi cintura, mi perímetro de cintura, y mis extremidades siguen iguales, está más que claro que tengo una retención y evidentemente he cogido mucha grasa, sobre todo a nivel central, ¿vale? Entonces, si mi cintura se mantiene y mis extremidades siguen creciendo, está claro que yo tengo un cuerpo un poco raro, que en el cual solamente acumulo grasa y agua en los músculos, o realmente estoy obteniendo masa muscular. Parecen cosas muy rústicas, pero que en mi experiencia ya trabajando en este sector más de 20 años, pues funcionan a la perfección y quitan, bueno, pues muchos problemas, muchos quebrados de cabeza. A mí se me han puesto a llorar por ver el peso que tenía en una báscula de impedancia, ¿vale? Cuando yo sabía precisamente que el proceso que había obtenido a través de ese fin de semana era un proceso de compensación positiva. Eso, ahora, pesando a lo mejor 104 o 105 kilos, si yo a final de año estuviera pesando 120, estaría clarísimo que estaría gordo, pero gordo, gordo. O sea, me podría ir tranquilamente a ser luchador de sumo. Eso a mí no me va bien. Básicamente yo lo que tendría que hacer en un año completo es máximo ganar como 5 o 6 kilos de peso corporal, a lo mucho. Y aquí estamos en el tema relativo. Está poniendo, a mí me da mucho miedo siempre marcar cifras, ¿vale? Porque evidentemente, como lo he dicho antes, cada persona es un mundo. No es lo mismo una persona como yo, que mide 1,92, que una persona 1,60, que una persona con un mesotipo diferente al mío. Son muchas las variables. Por lo tanto, el poner kilos como meta es algo que, bueno, que creo que puede generar muchas frustraciones. Cuando haya progresado en cargas, porque ya sabemos que si el peso que subimos no va acorde a lo que estamos mejorando en cargas en el gimnasio, muy probablemente también te estés poniendo gordo. Si hablamos de la dieta que tenemos que llevar cuando queremos hacer un volumen limpio, la verdad es que es bastante sencillo. La realidad es que lo que más importa es la cantidad y luego la calidad. Si tú, por ejemplo, quieres subir alrededor de 1 kilo al mes, me lo invento, 1 kilo al mes, tú vas a tener que consumir una cantidad de calorías diarias y de media semanal que te lleve a subir 1 kilo al mes. Si tú subes 2 o 3 kilos y ves que te estás poniendo gordo,
entonces quiere decir que estás comiendo demasiado y no es un volumen limpio. Es así de sencillo. Entonces tendrías que bajar un poquito las calorías. Normalmente lo que se hace es buscar las calorías en las que mantenemos nuestro peso. Por ejemplo, en mi caso, imagínate que yo mantengo mi peso con 4.000 calorías, pues entonces intentaría subir a 4.300, 4.000. Esto que está diciendo es correcto, así es. Siempre nos manejamos tanto en superávit como en déficit y nos varemos entre las 100 y las 500 calorías para obtener una definición en la cual no haya mucha degradación de masa muscular o un volumen en el cual no haya mucha acumulación de tejido adiposo. Entonces siempre nos manejamos eso, entre las 100 y las 500 calorías. 400 y dejar y quedarme ahí unas semanas para ver cómo va la subida de peso. Otra cosa que nos va a decir si estamos subiendo a la velocidad adecuada es nuestra composición corporal. Nosotros mismos tenemos que aprender a evaluarnos y ver si realmente nos estamos poniendo demasiado gordos. Y luego el tipo de macro. Evidentemente las calorías son calorías, pero el tipo de macro es muy importante, ¿vale? Yo tengo que tener una conciencia de cómo funciona mi asesorado precisamente para ver qué tipo de macro le puedo subir o le puedo bajar, ya no solamente por las medias, sino porque realmente puede que incluso se vea muy plano, le sube mucho las grasas, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que ser también muy, bueno, pues, digamos muy objetivos, teniendo a nuestro asesorado pues en fotografía o teniéndolo delante para poder ver si tengo que hacer una subida, de qué manera la tengo que hacer, de qué macro le tengo que subir en este caso. O si estamos subiendo a la velocidad adecuada, junto con esa mejora de marcas en el gimnasio que estábamos hablando. Mayormente ya sabéis que una dieta mayormente tiene que ser de alimentos sanos, lo más natural posible, lo menos procesado posible. Estaríamos hablando de cereales integrales como el trigo, el arroz, la pasta, la quinoa, la cebada, el centeno, etcétera, y luego nos iríamos a todo tipo de legumbres, todo tipo de tubérculos, verduras, frutas, carnes magras, pescados, huevos, lácteos, todo lo que ya sabemos. Tendríamos que basar nuestra alimentación mayormente en todo esto porque también está demostrado que no es lo mismo consumir 3.000 calorías en volumen de comida ultraprocesada en mayor medida a mayormente todo lo más limpio posible. Bueno, eso es un tema también de oxidación. Evidentemente, todo lo que afecta a la oxidación, igual que el deporte en exceso, pues es algo que va a jugar muy en contra de nuestra salud. Bueno, el caso es que lo idóneo es que cuando repartamos las comidas obtengamos las fuentes de tanto de proteína, hidrato de carbono y de grasas variadas a lo largo del día. Tenemos que tener en cuenta el ciclo circadiano y que nuestro cuerpo a medida que pasa el día está más agotado y por tanto nuestro sistema digestivo también. Por tanto, tenemos que facilitarle, digamos, esas digestiones a lo largo del día. Entonces, podemos meter comidas un poquito más fuertes, más copiosas en desayuno y comida y luego, bueno, facilitarle eso, ¿no? No vamos a meter una carne roja a la noche, que podría, evidentemente, pero no le vamos a meter una carne que cuesta tanto digerir. Vamos a meterle una serie de pescados, que en este caso ya solamente por textura es mucho más digerible. Pescados blancos muy ricos en sales minerales y pescados azules sobre todo muy ricos en omegas. Tenemos que variar constantemente estas fuentes en las noches, igual que meter verduras calientes a las noches, porque al estar caliente y ser, digamos, una verdura que nos va a ayudar, porque no es una fibra, digamos, de cáscara que va incluso a provocar en ciertos casos ese arrastre de la mucosidad intestinal, en este caso se va a inflamar, se va a hinchar dentro de nuestros intestinos y nos va a ayudar a barrer como si fuese una escoba. Y durante el día podemos meter pues, comidas un poquito más potentes, carnes en las mediodías, podemos meter incluso alguna ensalada, alguna carne roja también. Tenemos que obtener las fuentes de proteína en la mañana, precisamente, bueno, pues de los huevos, en las comidas de las carnes, en las meriendas de los lácteos, en las noches de los pescados, el hidrato de carbono de diferentes velocidades para que, de alguna manera, ese tipo de gasolina que metamos en el momento es la adecuada para nuestra actividad. Para meter, por ejemplo, un hidrato de carbono de asimilación ultra rápida que podría meter perfectamente intraentreno o postentrenamiento, pero a lo largo del día no tengo que meterlo para nada. Vamos a utilizar hidratos de carbono complejos, hidratos de carbono que sean integrales para tener una energía sostenida, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la clave. Y una vez que tenemos, digamos, esos alimentos, ahí calcular las calorías, calcular esos porcentajes para poder manejarnos en superávit o en déficit, pero tener una alimentación completa en la cual no tengamos ningún tipo de carencia. A eso creo que se está refiriendo Adrián. En el caso de comer lo mejor posible, vamos a tener menos tendencia a acumular grasa y más tendencia a ganar masa muscular. Y en el caso en el que nos llenamos de porquería, vamos a tener más tendencia a acumular grasa a igualdad de superávit. Y esto quiere decir que ganaremos menos músculo. Porque al final del año, si hemos ganado 10 kilos, a lo mejor comiendo fatal, de esos 10, 3 son músculo y 7 son grasa, y si hemos comido muy bien, a lo mejor en vez de 3 son 5 de músculo y 5 de grasa. Me lo invento para que entendáis el ejemplo. Luego el tema del entrenamiento, como ya sabéis,
es intentar progresar o buscar progresar en cargas en el tiempo con una programación que haga que esto suceda, ¿no? Porque esto no es ir al gimnasio y decir, bueno, la semana pasada levanté 100 kilos, hoy vamos a ponernos 102 y seguro que puedo. Lo que sucede cuando estamos en un superávit calórico es que sí, que nos va a permitir, evidentemente, que haya, como estamos en el proceso anabólico, una mejora en esos pesos, pero nos tenemos que guiar siempre por una técnica impoluta, una técnica perfecta, para que toda subida de pesos en los cuales manejamos el entrenamiento sea una subida muy sensitiva. Quizás estamos en superávit, pero no nos permite subir de una forma adecuada, con una técnica adecuada, y tenemos que hacerlo de una forma más lenta. En este caso, si yo hago un entrenamiento en el cual está bien estructurado, como dice, el descanso 2 minutos entre serie y serie, y empieza a manejar un poquito más de peso, la intensidad será mayor. Evidentemente, nuestros músculos, ¿cómo se protegen para no romperse? Creciendo. A nivel sarcomérico, crecemos, se engrosan, precisamente para poder manejar cargas más elevadas. Y toda esa masa muscular, desde la parte más intrínseca, nos va a permitir tener un metabolismo más rápido y tener un músculo mucho más real. O la semana pasada con 100 kilos hice 10 repeticiones y hoy voy a hacer 11 y la semana 12, la semana que viene 12, la semana que viene 13. No, va a llegar un momento que no vas a poder. No vas a poder. Por eso ahí está la programación. La programación es súper importante llevarla de forma adecuada para que nosotros cada vez podamos meterle más kilos a la barra. Esto es súper importante a medio o largo plazo para seguir ganando masa muscular y no estancarnos. Y para lograr esto, siendo natural promedio, no sirve pesado y al fallo y ya está. Hay que pesar un poquito más la forma de programar. Otra cosa muy importante de la que nos deberíamos apoyar es del NEAT, que mayormente estaríamos hablando de pasos diarios. Normalmente lo ideal en volumen es estar alrededor de entre unos 8.000 y 12.000 pasos diarios dependiendo de cada caso, porque está demostrado que estar en movimiento la mayor parte del día nos va a ayudar a, en volumen, a acumular menos grasa y a ganar más masa muscular por una mayor eficiencia a nivel metabólico de siempre estar moviéndonos. En este caso es evidente que donde va la grasa, bueno, mejor dicho, donde va la grasa hay problemas, pero donde va la sangre hay vida. Tened en cuenta que en la sangre van los nutrientes y va el oxígeno, evidentemente. Entonces, aquellas zonas de vuestro cuerpo en las que llegue esa sangre será una zona que estará más nutrida y más oxigenada. En este caso, la masa muscular, evidentemente, por esa eficiencia a nivel, digamos, de este proceso sanguíneo, lo que va a tener es una mejora, ¿vale? Va a tener una mejora. Entonces, el hacer un ejercicio aeróbico un poquito, digamos, controlado va a ser bueno siempre en todos los procesos, tanto de definición como en volumen. Y no debéis de dejarlo. Un corazón debe estar fuerte, debe estar nutrido. Así que eso. Lo de los 12.000 pasos, pues bueno, como lo he dicho, es muy relativo. Pero el hacer un aeróbico moderado en la semana, incluso estando en un proceso de volumen, tus 2 o 3 horas en total de aeróbicos semanales no deberían de faltar. También tiene el mismo efecto, además de un efecto cardiovascular que nos va a ayudar a mantenernos lo más sanos posible, y además, a mayor capacidad cardiovascular, probablemente más eficientes sean nuestros entrenamientos de fuerza. ¿Cuánto cardio recomiendo en volumen? Pues un par de días a la semana, 40 minutos, moderado, sería más que suficiente. Estaríamos hablando de alrededor de unas 140 pulsaciones aproximadamente. ¿Suplementos que podríamos utilizar en volumen para avanzar lo más rápido posible? Pues la realidad es que si te tuviera que recomendar uno que yo sepa que te va a hacer la diferencia, sería ninguno. Pero suplementos que están a día de hoy demostrado que te van a dar un pequeñísimo, ultra pequeño, no vas a ser los resultados en ellos, no lo basas en ellos, sería creatina monohidratada, proteína en polvo si no llegas a la proteína que necesitas a través de la alimentación, si llegas no hace falta. Algún multivitamínico si no eres de comer mucha fruta, verdura, etcétera, pero si llevas una dieta adecuada tampoco te va a hacer falta multivitamínico. Cafeína para antes de entrenar, está demostrado que mejora el rendimiento. A lo mejor si te cuesta dormir, conseguir algún suplemento que mejore la calidad del sueño. Bueno, aquí sí que tengo que decir varias cosas. Yo ya sabéis que he impartido, bueno, charlas de nutrición deportiva, y dentro de lo que es la suplementación es un complemento, es evidente. Hay suplementaciones muy efectivas, pero simplemente por un proceso de, bueno, de asimilación y de, bueno, de que no provocan, digamos, esa carga digestiva. ¿Por qué la suplementación es tan efectiva? Porque nos permite obtener, bueno, de una forma rápida y bueno, y una asimilación mucho más sencilla también.
¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros estamos en un proceso de definición o incluso en un proceso de volumen, una bebida intraentreno nos va a permitir que nuestro entrenamiento sea mucho más eficiente. Si movemos más cargas dentro de ese entrenamiento y nos encontramos mejor, esa masa muscular evidentemente se va a ver afectada de forma positiva, ¿no? Si yo manejo más cargas dentro del entrenamiento y estoy mucho más entero desde el inicio hasta el final, entonces suplementos que pueden ir bien dentro de un entrenamiento, intraentrenamiento, pues una bebida de maltodextrina, una bebida de hidrato de carbono rápido, simplemente para mantener nuestros depósitos de glucógeno, digamos, alineados dentro del propio entrenamiento, y más si vamos a hacer un aeróbico después, y como en este caso el hidrato de carbono va a ser el mantenimiento de nuestra glucosa en sangre, también va a ser el método de transporte tanto de esa creatina como de una glutamina que genera sinergia, la cual esa glutamina nos puede ayudar en procesos también digestivos porque ayuda mucho a nivel intestinal y de cualquier situación de estrés, independientemente de estar en superávit calórico. Y luego, más que la proteína como tal, unos aminoácidos. El aminoácido es la parte más intrínseca de ese mantenimiento de la parte estructural y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, esta combinación intraentrenamiento a traguitos es más que efectiva y nos va a eliminar la posibilidad de que nuestro entrenamiento no sea efectivo. Nos va a evitar siempre tener pues un proceso, digamos, de hipoglucemia ante un entrenamiento de mucha intensidad, independientemente de que estemos bien alimentados. Pero la suplementación como tal, tanto las vitaminas como los minerales, en personas que incluso sin ser profesionales o no ser competidoras, es que, hay una demanda mucho mayor de la que os imagináis. Estamos destruyendo de una forma casi como la de un profesional. Sobre todo muchas personas que se dedican a entrenar por hobby, pero que entrenan durísimo. Entonces, el suplementar con un complejo vitamínico y mineral nos va a ayudar muchísimo. Evidentemente son catalizadores y nos va a ayudar a que toda esa alimentación también tenga un proceso mucho más efectivo en la asimilación. Así que hay muchos suplementos que sí que podrían ser válidos. Cada suplemento vendría adecuado si hay algún tipo de carencia, alguna patología, como le he dicho con el tema del sueño, que puede afectar, pues por ejemplo, igual tomar una melatonina, ¿vale? O tomar magnesio, que va a inducir también a mejorar esa calidad de sueño. Pero lo que ha dicho la cafeína es que este tipo de suplemento es un suplemento que se nota porque es ultra rápido, es un estimulante y por tanto es un precursor a entrenar de una forma, digamos, mucho más fuerte, ¿no? Y pues aquí podríamos tener una charla de 2 horas, porque a mí la suplementación es un tema que me apasiona también. Como por ejemplo magnesio, ashwagandha, melatonina, ya tendríamos que ver cada caso, pero básicamente si vas corto de dinero, no te recomendaría que compraras ninguno. Si te sobra el dinero, pues sí puedes probar. Otra cosa súper importante para saber si vamos bien o no es, por lo menos una vez al mes, tomarte medidas corporales, peso corporal, y a raíz de ahí ver qué está pasando y evaluar. A raíz de esos resultados tendremos que ver si ajustamos el cardio o los pasos diarios o la alimentación, o si vemos que en el entrenamiento de fuerza no nos logramos recuperar lo suficiente, o si es demasiado, lo que sea. Tendríamos que ir ajustando semana a semana en el tiempo. Si por ejemplo estamos viendo que algún ejercicio pues no le acabamos de pillar el punto, nos sentimos incómodos, pues mejorar la técnica o cambiarlo por otro. Todos son ajustes que se tendrían que hacer semana a semana para ir mejorando y ir adaptando todo lo máximo posible al contexto de cada persona. Por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, yo no recomiendo que la mayoría de ustedes entrenen más de 4 veces por semana. Esto que está diciendo también es bastante correcto. Yo he sido entrenador de powerlifting y lo que dice es bastante correcto. Lo que estaba diciendo antes sobre el tema de los entrenamientos, de mejorar un tipo de suplementación o mejorar, pues está claro que nosotros ya cuando tenemos tantos años de experiencia, pues somos muy sensitivos y hacemos los cambios por esas sensaciones, ¿no? Por eso que sentimos. Si tenemos que descansar un día más, sabemos que es mejor, como decía un culturista, prefiero comer una comida más que un entrenamiento sin comer. Y esto es una realidad, ¿no? Al final, todo lo que de alguna manera nos provoque esa mejora en la recuperación, tenemos que cogerlo de la mano. Así que en este caso las estrategias de descanso son las más importantes, sobre todo en entrenamientos de fuerza, también de hipertrofia evidentemente, pero los de fuerza, que es como un parámetro más medible, ¿no? Por esas cargas que estamos manejando, apuntando cada semana, pues si mejoramos 1 kilo, si no, aquí puede marcar la diferencia simplemente que la noche anterior hayamos cenado un poquito menos. Cuando estamos tan controlados con esa medición, digamos tan lineal, de verdad que una cena puede marcar la diferencia del entrenamiento posterior. Alrededor de 1 hora y media y más que suficiente, intentando priorizar la intensidad por encima del volumen. Y sí, vas a tener algunos ejercicios en los que vamos a buscar
a medio y largo plazo mejorar en cargas y a lo mejor usamos medidores de intensidad, no iremos tanto al fallo. Pero otros ejercicios sí que recomiendo que sean mucho más intensos, más ir al fallo, ejercicios menos fatigantes, más de aislamiento, y tener unos ejercicios para eso, para maximizar la hipertrofia, tener otros ejercicios para maximizar la fuerza, porque la fuerza, la ganancia de fuerza en el tiempo, la tenemos que ver como una inversión que va a ver sus frutos a medio o largo plazo. Es como que nosotros vamos mejorando la fuerza y esta fuerza va a hacer que nosotros luego en rutinas o ejercicios más específicos para la hipertrofia logremos tener. Eso se llaman transferencias, ¿vale? Es mucho más fácil mejorar nuestra marca de 5 a 6 repeticiones que de 15 a 16. Unas fibras más blancas, pero esto luego nos va a permitir traspolar a un entrenamiento de hipertrofia en el cual si manejábamos 100 kilos para hacer 10 repeticiones, en este caso vamos a manejar 110 kilos. Por tanto, este entrenamiento si iría, por ejemplo, un entrenamiento descendente en el que hago con 110, 100, 90, press banca, te pongo como ejemplo, 80, todo mi entrenamiento va a ser 10 kilos por encima, entonces la intensidad va a ser mucho mayor, entonces la hipertrofia también va a mejorar. ¿Por qué? Porque he mejorado, digamos, la llave de todo lo demás, que en este caso es la fuerza. Un estímulo mayor en la musculatura. No es lo mismo hacer en cualquier press que tú me digas 60 kilos por 10 que 100 kilos por 10. El estímulo será totalmente diferente. Así es. Por eso es importante y por eso a mí lo que más me gusta es los tipos de rutinas power building que tienen en cuenta no solo la hipertrofia, sino también en la ganancia de fuerza en el tiempo. Errores frecuentes en el volumen limpio, cuando queremos hacer un volumen limpio, también es ese miedo a taparse, o ese miedo a comer de más, o ese miedo a subir más de peso de lo normal. Y esto muchas veces hace que nos estanquemos y que nuestro peso corporal no avance. Por eso es importante que entendamos que no es ganar peso por semana o por mes, sino a largo plazo. Por ejemplo, si yo gano 2 kilos el primer mes y yo tenía contemplado ganar 1, evaluaré mi físico y si veo que realmente sí me estoy pasando, pues simplemente el siguiente mes, en vez de seguir tragando, ajusto un poquito las calorías para mantener ese peso un mes. Para esto hay 1000 herramientas, de verdad, que se pueden hacer no solamente a la semana, no, se pueden hacer dentro de la propia semana. O sea, se pueden hacer cambios, estrategias piramidales, en calorías, de bajadas, de subidas, de cargas puntuales, no cheat meal, sino cargas puntuales en una cena para mejorar un entrenamiento que se esté quedando más rezagado, un músculo que esté manejando menos peso. Hay estrategias que son pura magia. Es más, buscando hacer lo que ya dije en el tema de cardio, pasos diarios, entrenamiento, lo mantenemos un mes y luego al mes siguiente volvemos a intentar subir poco a poco de peso para que simplemente la media, conforme vayan pasando los meses, nos salga a como nosotros queríamos subir, que en este caso de ejemplo era 1 kilo al mes. Por otro lado, el buscar estar siempre definido, estar siempre estético, no va a suceder en un volumen limpio tampoco. No creáis que un volumen limpio es subir seco, subir definido, subir estético, totalmente con los abdominales súper marcados. No, eso no va a pasar. Hablamos de no ponernos gordos, pero tampoco vas a estar con los abdominales visibles todo el año, a no ser que tengas una predisposición genética para ello. También es verdad que el volumen de algunas personas, pocas son la minoría, parecen tu definición, pero tú no te tienes que fijar en eso porque tú no eres el contexto de esa persona. Siempre tendemos a fijarnos en la excepción para aplicárnoslo a nosotros, que somos la regla, o sea, somos el promedio. Y eso no funciona así, no va a pasar en tu caso. Pero sí es verdad que tenemos que controlar la subida de grasa, porque cuanto más controlemos eso, más podremos alargar el volumen sin tener que hacer un mini cut, sin tener que hacer una definición, etcétera. A mí no me gustan hacer definiciones lineales ni volúmenes lineales, ¿eh? Me gusta hacer de forma piramidal, con un metabolismo siempre activo, también no dejar morir ese metabolismo en procesos en los cuales alargamos mucho la definición, con subidas y bajadas por el tema de la función tiroidea de hidratos de carbono. O sea, a mí no me gusta lo lineal. Bueno, yo creo que casi nunca, ninguno de mis asesorados puede decir que se lo hago de una forma lineal porque saben que es una metodología que está abocada, bueno, en este caso también a la, digamos, una cierta frustración, ¿vale? Por esos estancamientos tanto en bajada como en subida. Claro, cuando ya nos pasamos mucho de grasa,
no tiene sentido seguir subiendo porque a más grasa corporal tenemos en el cuerpo, más ineficientes somos a nivel hormonal, a nivel metabólico, más tendencia vamos a tener de acumular grasa, menos de ganar músculo. Esto que está diciendo también en bajada, evidentemente. Como he dicho antes, cuando el exceso de grasa corporal ya nos invade, hay procesos de conversiones hormonales que son mucho menos efectivas y por tanto nos afectan en esa obtención de masa muscular, aparte de la salud. Pero cuando estamos en procesos de bajada calórica, en la cual nos mantenemos en el tiempo, la testosterona está prácticamente ya casi nula, encima le metemos ejercicio aeróbico, bueno, estamos abocados a no obtener masa muscular, sino a degradarla y que el cuerpo se defienda, bueno, pues eso, acumulando grasa en las zonas de defensa. Entonces no estamos en el ambiente o en el contexto ideal para seguir en volumen, entonces nos toca meternos en una definición para perder grasa, etc. Entonces, por eso los volúmenes sucios no es para nada lo ideal y lo único que hace es hacerte perder tiempo, avanzar más lento. Entonces, recapitulando, volumen limpio siempre sea cual sea tu caso. Siempre sea cual sea tu caso. Me da igual que peses 35 kilos. Me da igual, porque tienes que entender que el volumen sucio es no ponerte gordo. Es simplemente eso. Si pesas 35 kilos y luego pasas a 45 y te pusiste gordo, ahora eres un gordiflaco, que es peor todavía. Entonces, nunca se recomienda un volumen sucio para nadie. Siempre se recomienda una subida de peso dependiendo del contexto. Y esto, si alguien es muy flaco y tiene poca tendencia a acumular grasa, pues evidentemente esta persona podrá ser muchísimo más agresiva, pero aunque sea mucho más agresiva, seguirá siendo un volumen limpio, porque como tiene poca tendencia a acumular grasa, no se va a poner gordo. Pero si tú tienes tendencia a ponerte gordo por más flaco que seas, y me haces un volumen sucio, ponerte gordo, no tiene sentido. Vas a tener que quitar esa grasa otra vez para volver a ser más eficiente a nivel metabólico y hormonal y volver a empezar. Por lo tanto, es importante volumen limpio, ir subiendo de peso a la velocidad adecuada, combinarlo con los pasos diarios, con el cardio, sin abusar, tener ese entrenamiento de fuerza que nos haga progresar en cargas en el tiempo, como ya lo expliqué, dormir adecuadamente, súper importante, control del estrés y paciencia, mucha paciencia. Esto es una disciplina de años y cuantos más años acumules tomándote esto de forma seria, mejor estarás y más masa muscular y fuerza tendrás. Con paciencia y saliva le dijo el elefante a la hormiga. Creo que está muy bien lo que ha dicho Adrián. Se puede matizar cositas, pero creo que el resumen que ha hecho es muy claro, en el cual, bueno, pues todo lo que ha dicho estoy bastante de acuerdo, así que bueno, espero haber aportado algo. Y nada, nos vemos pronto. Yo no llevo el tiempo que lleva Adrián en YouTube, bueno, por lo menos de forma lineal o de forma seguida, pero bueno, espero hacer mucho más contenido por aquí. Y os mando un abrazo a todos y a todas. Hasta pronto.